este espacio que siempre nos queda corto porque los temas son amplios y de verdad súper interesantes, hoy tenemos el desafío de abordar dos. Por un lado, terminar con aquello que comenzamos la columna pasada del Consejo de Niños, de algunas recomendaciones que se habían dado por parte de la Defensoría, y por otro abordar también otro programa más que interesante que tiene que ver con recuperar nada más y nada menos que territorios, experiencias de vida, historias. Pero antes que nada, bienvenido, Daniel, gracias por estar con nosotros. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Día. Habíamos hablado en la columna pasada de esa carta que se había mandado a la Junta con algunas puntualizaciones, sugerencias, aportes para el trabajo con los niños, con las niñas, con la representatividad de esos gurises. ¿Ha habido avances en eso? ¿Algún cierre que nos quieras dar respecto a eso? Sí, respecto a eso, dos cuestiones. La primera es, la Defensoría está por presentar su informe anual. En ese informe anual se recogen todas las recomendaciones y sugerencias que nosotros hemos encontrado para seguir mejorando los servicios, y una de estas recomendaciones tiene que ver con el Consejo de Niños y Niñas. La principalidad de esta recomendación tiene que ver con la necesidad de asumir, primero, la importancia del Consejo de Niños y Niñas, y segundo, las condiciones para que esto se dé. Las condiciones previas en términos de información, participación, llegada a los barrios, convocatoria. Y después las condiciones posteriores, esto de decir, bueno, si convocamos a la gurizada es para que después le demos una rendición de cuentas, para que enmarquemos la participación, hasta dónde llega, qué cosas van a decir, qué cosas no van a decir, y cómo difundimos los adultos lo que dicen. Esto último es importante. Imagínate, sos un gurí, fuiste, presentaste un proyecto de una placita en tu barrio, cerca de la escuela de la feria, y se hace. Debe ser una locura para los gurises también. Bueno, yo contaba al final de la columna pasada el caso de la Casa de la Pólvora. Una barra de gurises de sexto, se dan cuenta que al lado hay un espacio muy interesante para jugar y demás. Nosotros tuvimos en diciembre del año pasado un evento en la Casa de la Pólvora con más de 80 personas de todo el barrio del Cerro. Sí. Una de las directivas que gestiona la Casa de la Pólvora era gurisa cuando lo propuso. Entonces, nosotros lo que hicimos fue presentar, ahora la semana que viene nos juntamos con políticas sociales de la Intendencia, y eso nos parece un gran avance para pensar el siguiente, para pensar qué aportes podemos hacer desde la Defensoría. Y lo que nosotros avanzamos es en esto de decir, bueno, las propuestas de las 3 escuelas fueron estas. Por ejemplo, una plaza que incluya espacio de accesibilidad, que incluya espacios intergeneracionales, que incluya un espacio para que podamos ir con las mascotas. Bueno, ¿qué capacidades tenemos en Montevideo para hacer? La respuesta es no. Buenísimo. Respondamos que no y digamos por qué no. Porque ahí sí estás construyendo ciudadanía. Claro. Si no, lo que estás enseñando es que tirás las propuestas y no pasa nada. Si te dicen que sí o te dicen que no, te dicen que sí, está todo bien. Pero si te dicen que no, ¿por qué el poder ahí sí que haya un feedback? Si no, se va a quedar con esa, con que, bueno, uno va y dice... Y si no, es igual al Parlamento. O es igual que las redes. No, esto es... Qué malo. Fue con maldad, pero es verdad. No, nosotros lo que le planteamos a la Intendencia es esto y hubo buena recepción en términos de pensar los próximos eventos en esta lógica, es, bueno, explicitemos cuáles son las condiciones después. Salen en Instagram los niños y niñas de la escuela diciendo cosas, bueno, lo que tenemos que saber, y ahí va a estar la Defensoría monitoreando, porque ese es el papel de la Defensoría, es si la escuela 255 o la escuela 11 de Jacinto Vera propuso, por ejemplo, cambiar la lógica del estacionamiento de los padres y madres, que parece que nos enloquecemos para poner 300 autos en la puerta de la escuela, bueno, 6 meses después tenemos que decirle, esto lo pudimos hacer, esto no lo pudimos hacer, esto lo hicimos con la propuesta de ustedes, y quizás hacer el paralelismo con el presupuesto participativo. Cuando yo presento una propuesta al presupuesto participativo, me dicen que sí o que no por una evaluación técnica. Bueno, digamos qué va a pasar con esto. Me dicen que sí o que no por la cantidad de votos. Me dicen que sí o que no en términos de los avances. Pero también discernir, porque perdona, pero me quedó haciendo ruido. Que los gurises, las propuestas que son de los gurises y las propuestas que son de los padres, ¿no? Que, no sé, me llamó la atención que los gurises, una de las preocupaciones sea el estacionamiento de los autos de los padres. Me llamó la atención. No digo que no haya salido de los gurises, ¿viste? Pero que también los chiquilines no sean canales de las voluntades de los padres, ¿viste? Porque para eso está el presupuesto participativo. Tal cual. Me dio cosita. Yo lo traía en términos de ejemplo, porque y en esta tensión entre el mundo adulto y el mundo de niños y niñas, la prioridad de la gurizada tiene que ver con su propia vida cotidiana. Claro. Las condiciones para la participación tienen que ser desde la libertad
desde la capacidad de criticar efectivamente a los adultos. Esto del estacionamiento es una crítica y es terrible el vínculo entre el mundo adulto y los niños y niñas. Somos nosotros quienes les tenemos supuestamente que enseñar claro. y dar algunos consejos en términos de las normas. Sin embargo, en las afueras de las escuelas es compleja la vinculación. La vida urbana es una vida muy conflictiva y tenemos que trabajar para que esta mirada de niños y niñas nos impongan otras formas de convivir. ¿Queda algo de hablar de esto? No, vamos a tener la reunión con el área de políticas sociales, nos comprometimos a seguir el monitoreo del Consejo de Niños y Niñas que se va a hacer este año y nos comprometimos también a dar seguimiento a la decisión de la Junta de no hacer pública la versión taquigráfica, que eso va a seguir la Defensoría explicitando que eso es una mala decisión de la Junta de Montevideo y que nos parece que no tiene sustento y que en estricto rigor va en contra de la calidad de la participación de niños. Eso lo tiene que definir la Junta. Eso lo define la Junta, nosotros hacemos la recomendación, pero seguimos el tema. ¿Quiere decir que la mayoría de los ediles de la Junta votó para que esa...? Bueno, en estricto rigor no hay una definición de la Junta de los ediles y edilas que declaren secreta la versión taquigráfica. Ahí hay alguna tensión que la vida misma hace que haya tensión permanentemente entre la Defensoría y otras instituciones. Seguimos esperando la respuesta. Creemos que es una mala decisión y que parte de un error de la mirada. Por eso nos parece importante cuestionarnos. Si no la tomó la Junta, ¿quién la tomó? Bueno, hay espacios. Son preguntas que no te tengo que hacer al aire. Y burocráticos. No es. Las versiones taquigráficas se declaran secretas muchas veces en los parlamentos por definición del propio Parlamento. Claro. Después hay una decisión más burocrática cuanto a la difusión que le damos a esas versiones taquigráficas. Sí. Y en este escenario es que nosotros le hemos planteado a la Junta, nuestra interlocutora es la que llama a la mesa, que nos parece un error y que atenta contra la propia participación. Yo si entro a la página de la Junta... Pero puedo ver actas de otras sesiones de la Junta. Todas las actas de todas las versiones taquigráficas. Menos esa. Esa no la vas a poder. No, está bueno. Y es un problema. Pero bueno, en términos del Ejecutivo hubo avances, hubo diálogo, hubo compromisos futuros que nosotros, nuestro papel es monitorear. Ahora en la presentación del próximo tema vamos a comentar algún monitoreo de ese estilo. En el caso del Parlamento, seguimos remando. Pero fue aceptado eso, de que ustedes monitoreen las consecuencias y se dé la respuesta. Exacto. Eso ya es una. Y bienvenida a la atención, para eso está la Defensoría, ¿no? Exacto. Para atencionar. Sí. Exacto. No es un lugar simpático. No. ¿Nos da para el otro tema, María? No sé. Sí, dice. Sí. Por lo menos presentarlo, ¿no? Esto del programa Volver a mi barrio. Lo presentamos y volvemos después. En el 78 la dictadura expulsó de los barrios Sur y Palermo a decenas de familias de los conventillos de Ancina y Medio Mundo y los expulsó a una fábrica, Martínez Reina, y luego los realojó en dos zonas, en el Cerro y en la zona del barrio municipal, digamos. Hay un programa que empieza en el 2016. ¿El Corralón? ¿El Corralón no se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ahí hubo un trabajo desde la Institución de Derechos Humanos de restituir el derecho, primero a volver a estar, primero a explicitar que existió esto. Y esto es muy importante en términos de memoria. Hubo un proceso de exclusión de las familias afro de sus barrios de origen, digamos. Segundo, dar seguimiento a la necesidad de volver precisamente al barrio en donde estas personas fueron excluidas. El año pasado la Intendencia tomó una decisión de crear una comisión que se llama Volver a mi barrio, que es una comisión que está analizando de distintas áreas de la Intendencia un proceso para que se restituya el derecho a las personas a vivir en el barrio del cual fueron excluidas. Hubieron varias reuniones de esta comisión, hubo avances, identificaciones de espacios y demás, y lo que nosotros tomamos de la Defensoría, también a pedido de algunas organizaciones del colectivo afro, fue el monitoreo precisamente del programa Volver a mi barrio. Le vamos a transmitir a la Intendencia formalmente la necesidad de consolidar nuevamente esta comisión, con la transición y demás,
naturalmente hubo cambios, pero la necesidad de volver a instalar la comisión, volver a instalar la agenda y generar las condiciones para que, al menos en algunos casos, se pueda dar la vuelta al barrio. Estamos hablando que esto no pasó hace millones de años, sino que pasó cuando yo ya era nacido, digamos. Pasó hace poco, la semana pasada, en términos históricos, pero, y nos parece importante. ¿Se sabe un poco en qué consiste? O sea, ¿qué es lo que se podría hacer como para...? Bien, lo primero es explicitar el problema, y esto es una cosa interesante en términos de derechos. Si un Estado, como reconoce la vulneración de derechos de un colectivo, ya es un gran avance, y eso se ha logrado en términos de normas legales, en términos de trabajo de la institución de derechos humanos y también en la consolidación de esta comisión. ¿Qué tiene que hacer esta comisión? Es avanzar en varios niveles. Primero, en el nivel físico, digamos, que es avanzar en la posibilidad de que efectivamente se pueda dar la vuelta al barrio de alguna de estas familias. Segundo, avanzar en términos de la memoria. Reconstruir la memoria de las ciudades también es un derecho de las ciudades y en particular de los sectores vulnerados, en este caso los colectivos afro. Explicitar qué sucedió, en qué año fue. Esto tiene que ver con algunos recorridos que se hacen en la zona del municipio B, que dicen, bueno, acá sucedió esto, acá efectivamente se excluyeron a centenares de familias y se las mandó a una cárcel, porque Martínez Reina no era otra cosa que una cárcel, exclusivamente por el hecho de ser afrodescendientes, ¿no? Esto es lo que hizo este país, digamos. Restituir el derecho a la memoria es un avance que se viene logrando, y después la restitución más física de ese derecho, es decir, este es un barrio en el que estuvo mi familia. Y esto es otro debate que nos parece interesante, y el monitoreo de la Defensoría en términos de qué acciones toma la Intendencia del municipio, nos parece que es interesante esto de decir, esa exclusión fue en el 78, pero sigue pasando, sigue sucediendo. Por eso el domingo a la tarde vamos a estar en Cerro Norte, reuniéndonos con un colectivo de personas, mayoritariamente mujeres, que habitaban los conventillos Ancina y Medio Mundo, para aportar la mirada de ellas, aportar la mirada de la Defensoría, y en este proceso de seguir monitoreando. ¿Qué es monitorear? Decir, bueno, se consolidó la comisión, se reunió la comisión, en las actas qué acuerdos se llegaron, se lograron esos acuerdos, se identificaron Todavía espacios. No se ha reunido la comisión. La comisión se vino reuniendo hasta noviembre del año pasado. El periodo pasado. Lo que nosotros creemos es que hay que avanzar nuevamente, reinstalarla, digamos, porque hubo cambios de componentes, digamos, pero sabemos que hay la voluntad, pero nos parece importante sí el papel de la Defensoría en articulación con las organizaciones de monitorear. Me encanta la palabra monitorear. Gracias, Arbulo, un placer. Nos quedan siempre temas para la semana que viene. Tania, nos tenemos que ir, ¿eh? Sí, sí. Porque vos tenés que Está esperando. arreglarte, tenés que aprontarte, porque viene la estrella, señores.